Hay dolores que vienen de golpe, y hay dolores que parecen jugar contigo. A veces aparecen cuando alargas la mano para coger algo del armario, otras cuando intentas abrocharte el sujetador o rascarte la espalda. Pero el más traicionero de todos es ese dolor punzante que te despierta a mitad de la noche, justo cuando te giras, y el hombro protesta con un pinchazo que te corta la respiración. Si llevas tiempo con esta sensación, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Y, sobre todo, no es tu culpa. En los 2 vídeos anteriores de esta serie hablamos de cómo desbloquear el hombro, cómo recuperar movilidad sin dolor y cómo extender el pecho para liberar el tendón atrapado. Miles de personas me escribieron contándome cómo esos ejercicios les devolvieron la libertad de mover el brazo sin miedo. Pero faltaba algo. Faltaba la tercera pieza del rompecabezas, los ejercicios avanzados pero seguros que completan la rehabilitación del manguito rotador, especialmente diseñados para personas mayores de 60 años. Movimientos que no solo alivian, sino que corrigen la mecánica profunda del hombro para que el dolor deje de repetirse. Hoy vamos a cerrar ese círculo. Hoy te mostraré los ejercicios que faltaban. Y quiero que te quedes conmigo hasta el minuto 5, porque allí compartiré un truco poco conocido, sorprendentemente simple, que reduce ese dolor punzante que aparece cuando menos lo esperas. Un truco que durante años solo he enseñado a mis pacientes en consulta. Y hoy te lo voy a revelar. Así que ponte cómodo, respira hondo y déjame acompañarte en este último paso del camino. Tu hombro aún puede mejorar, incluso si llevas meses sufriendo. Vamos a empezar. Antes de comenzar con los ejercicios de hoy, quiero explicarte por qué esta tercera parte es tan importante. Muchos mayores de 60 años creen que, con liberar el hombro y recuperar algo de movilidad, el problema ya está resuelto. Pero la realidad es distinta. El manguito rotador es una estructura compleja, y cuando uno de sus tendones se irrita o se pinza, no basta con mover un poco o estirar un poco. El hombro necesita un proceso completo, organizado, casi como si estuviéramos restaurando una pieza delicada de mecánica fina. En los 2 vídeos anteriores, empezamos por lo esencial. Primero, desbloquear el hombro para que dejara de sentirse rígido. Luego, recuperar la movilidad perdida sin dolor. Y después, abrir la parte frontal del pecho para liberar al tendón supraespinoso. Todo eso marcó un gran avance. Pero todavía faltan 2 ingredientes sin los cuales el hombro no puede funcionar con normalidad: la corrección del movimiento profundo y la estabilidad escapular. Piensa en el hombro como una puerta antigua. Ya la abrimos y la despegamos del marco, pero ahora toca ajustar las bisagras para que no vuelva a rozar. Eso es exactamente lo que haremos hoy. Vamos a recuperar la rotación fina del húmero, liberar la cápsula posterior, mejorar la rotación interna funcional y, finalmente, activar los músculos que sujetan la escápula. Cuando estos músculos trabajan bien, el hombro vuelve a deslizarse como debe. Si entiendes esta lógica, todo el proceso será más fácil y tendrá mucho más sentido. Y recuerda quedarte hasta el minuto 5, porque allí te daré el truco que tantas veces ha calmado el dolor punzante de mis pacientes en cuestión de segundos. Cuando estés listo, pasamos al primer ejercicio. Ejercicio 1. Elevación con bastón. Recuperar la elevación final sin dolor. Después de comprender por qué esta tercera parte completa el proceso de recuperación, comenzamos con un ejercicio que muchos mayores de 60 años desconocen, pero que es imprescindible para recuperar la elevación completa del brazo. La elevación con bastón. Este movimiento es ideal cuando ya no tienes dolor intenso al levantar el brazo, pero aún notas esa barrera invisible que te impide llegar más arriba sin incomodidad. Para realizarlo, solo necesitas un bastón, un palo de escoba o incluso un paraguas rígido. Siéntate o ponte de pie en una postura estable, con los hombros relajados. Sujeta el palo con ambas manos, colocando la mano del lado afectado más hacia el extremo. Aquí viene el detalle importante: el brazo sano es quien hará la fuerza, mientras el brazo dolorido simplemente acompaña el movimiento, dejándose llevar sin tensarse. Comienza con el palo apoyado sobre los muslos o frente al abdomen. Luego, usando la mano sana, empuja lentamente el bastón hacia arriba, permitiendo que el brazo afectado se eleve con suavidad. No busques altura desde el primer día. Busca fluidez. Sube hasta el punto donde sientas una molestia tolerable, pero nunca un dolor agudo. Mantén un segundo y baja despacio. Cada repetición debe sentirse como una pequeña negociación entre tu movilidad actual y tu movilidad futura.
Este ejercicio trabaja directamente la flexión glenohumeral, que suele ser una de las más afectadas en el síndrome del manguito rotador. Lo hace sin exigir fuerza al tendón lesionado, y por eso mismo es tan seguro. Lo que ocurre dentro del hombro es una combinación de estiramiento capsular suave, deslizamiento articular y reaprendizaje del movimiento. Día tras día, esa barrera que parecía infranqueable empieza a ceder. Recuerdo a Tomás, un hombre de 69 años, que llevaba meses sin poder levantar el brazo para abrir la ventanilla del coche. Cuando empezamos con la elevación con bastón, subía apenas unos grados, pero insistió. 10 repeticiones cada mañana y cada noche. A la tercera semana, ya podía levantar el brazo hasta la altura del hombro, y unas semanas más tarde, casi por completo. «Doctor, siento que el brazo vuelve a ser mío», me dijo. Eso es exactamente lo que buscamos. Realiza 8 a 10 repeticiones, lentamente, sin forzar. Este ejercicio prepara al hombro para el movimiento más crítico de todos, la rotación externa, que veremos a continuación y que es clave para evitar que el tendón vuelva a pinzarse. Ejercicio 2. Rotación externa con bastón. Recuperar el movimiento protector del hombro. Si la elevación con bastón te ayudó a recuperar altura sin dolor, este segundo ejercicio te ayudará a recuperar algo todavía más importante: el movimiento protector del hombro, la rotación externa. La mayoría de las personas mayores pierde esta capacidad sin darse cuenta. Un día ya no pueden peinarse por detrás de la cabeza. Otro día no pueden abotonarse una camisa sin sentir un tirón. Y lo que ocurre en realidad es que el húmero ya no rota hacia afuera como debería, dejando al tendón supraespinoso atrapado y vulnerable. La rotación externa con bastón es una forma extraordinariamente segura de devolverle ese recorrido. Nuevamente, el brazo sano será el que guíe el movimiento, mientras el brazo afectado solo acompaña. Siéntate o ponte de pie con el tronco erguido. Sujeta el bastón con ambas manos, manteniendo los codos pegados al cuerpo y flexionados a 90 grados. Las manos deben estar separadas a una distancia cómoda, como si sostuvieras un volante muy estrecho. Ahora, usando la mano sana, empuja el bastón hacia afuera, de modo que el antebrazo del lado dolorido rote hacia afuera. El movimiento debe ser lento, controlado y sin levantar el codo del costado. Es un gesto pequeño, pero muy profundo. No necesitas girar mucho, necesitas girar bien. Mantén el estiramiento 1 o 2 segundos y vuelve al centro. Lo que ocurre dentro del hombro cuando haces este ejercicio es fascinante. Los músculos profundos del manguito rotador, en especial el infraespinoso y el redondo menor, empiezan a activarse sin cargarse. La cápsula posterior se estira suavemente. El húmero se recoloca en su posición ideal, justo donde debería estar, para no comprimir el tendón. Con el tiempo, este ejercicio devuelve precisión al movimiento, algo que se pierde con los meses de dolor. Recuerdo a Mercedes, una mujer de 73 años que vino a consulta incapaz de alcanzar la parte trasera de su cabeza, sin sentir un pinchazo. Tras 2 semanas de rotaciones externas con bastón, me dijo: «Doctor, siento que el brazo ya no lucha contra mí». Ese no luchar es exactamente la señal de que el movimiento está volviendo a ser natural. Haz 10 repeticiones lentas, respirando profundo. Este ejercicio, junto con el anterior, completa la recuperación de la movilidad funcional. Ahora sí, el hombro está listo para uno de los estiramientos más importantes de toda la rutina, el famoso Sleeper Stretch. Ejercicio 3. Sleeper Stretch. El estiramiento profundo que corrige el pinzamiento oculto. El Sleeper Stretch es, probablemente, uno de los estiramientos más infravalorados y a la vez más transformadores para el dolor del manguito rotador. Muchas personas mayores nunca lo han escuchado nombrar, pero es exactamente el movimiento que libera la cápsula posterior, esa misma estructura rígida que empuja la cabeza del húmero hacia adelante y arriba, dejando al tendón supraespinoso atrapado sin escapatoria. Si has sentido ese dolor punzante al intentar levantar el brazo por encima de los hombros o al alcanzar algo detrás de ti, es muy posible que la cápsula posterior sea la culpable. Para realizar este estiramiento, túmbate de lado sobre el hombro afectado. Coloca el brazo dolorido extendido hacia adelante y luego flexiónalo a 90 grados, de forma que el codo quede justo delante de ti y el antebrazo apunte hacia arriba. Esta posición ya comienza a activar la cápsula. Con la mano contraria, toma suavemente la muñeca o el antebrazo del lado afectado y empújalo lentamente hacia el suelo,
como si bajaras una palanca muy delicada. No busques llegar al final del recorrido desde el primer día. Busca sentir un estiramiento profundo pero controlado en la parte posterior del hombro, jamás dolor agudo. Este ejercicio actúa sobre una zona que rara vez se estira en la vida cotidiana. Cuando la cápsula posterior se tensa, el húmero deja de moverse como debe. Cada vez que intentas elevar el brazo, el hueso se desplaza hacia arriba y el tendón queda aún más comprimido. El Sleeper Stretch corrige esto. Al liberar la cápsula, el húmero recupera su recorrido natural y el manguito rotador deja de trabajar bajo presión constante. Recuerdo a Ignacio, un hombre de 70 años que no podía dormir del lado izquierdo porque cada giro le provocaba un pinchazo que lo despertaba. Cuando evaluamos su movilidad, la cápsula posterior estaba tan rígida que apenas podía rotar el brazo hacia adentro sin dolor. Empezó con el Sleeper Stretch cada noche, 20 segundos, 3 repeticiones. A los 10 días volvió y me dijo: «Doctor, por fin puedo recostarme sin miedo». Ese es el poder de este ejercicio. Hazlo 1 o 2 veces al día, siempre con suavidad. Este estiramiento prepara el hombro para recuperar la rotación interna funcional, algo vital para los gestos de la vida diaria. Y justamente eso trabajaremos en el siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Internal Rotation con toalla. Recuperar el movimiento funcional del día a día. Si el Sleeper Stretch libera la cápsula posterior y devuelve al húmero su alineación natural, este siguiente ejercicio se centra en algo todavía más práctico: recuperar la rotación interna funcional. Ese movimiento tan cotidiano que usamos para rascarnos la espalda, abrocharnos el sujetador, coger algo del bolsillo trasero o colocarnos una chaqueta. Son gestos simples, pero cuando el hombro duele, de repente parecen imposibles. Por eso este ejercicio con toalla es tan valioso, especialmente para mayores de 60 años. Toma una toalla larga y colócala por detrás de la espalda, como si fueras a secarte después de una ducha. Sujeta la parte superior con la mano del lado sano y la parte inferior con la mano del lado afectado. Al principio, es posible que la mano dolorida apenas pueda llegar al nivel de la cintura. No te preocupes, ese es exactamente el punto de partida ideal. Desde allí, usa la mano sana para tirar suavemente hacia arriba, permitiendo que la mano afectada ascienda lentamente por la espalda. No tienes que subir mucho, lo importante es subir sin dolor agudo. Este ejercicio produce un estiramiento profundo de los rotadores internos y trabaja la movilidad funcional del hombro de forma segura. Cuando la rotación interna está limitada, el húmero gira hacia afuera de forma compensatoria y fuerza al supraespinoso a trabajar en una posición mecánicamente desfavorable. Es como pedirle al hombro que haga un gesto complejo mientras está medio torcido. Con el tiempo, esa mala alineación acaba generando más irritación, más fricción y más dolor. Recuerdo el caso de Ana, una mujer de 72 años que vino a consulta porque no podía abrocharse el sujetador sin sentir un tirón incómodo. Tras evaluar su movilidad, descubrimos que su rotación interna estaba prácticamente bloqueada. Comenzamos con la toalla, 10 segundos de estiramiento, 5 repeticiones al día. A la segunda semana regresó sonriendo. «Doctor, ya puedo subir la mano un par de palmos más». Como siempre digo, en el hombro, esos pequeños avances son enormes. Haz este estiramiento con calma, respirando profundo, sin apresurarte. Poco a poco, la mano afectada subirá más y con más control. Y cuando recuperes esa movilidad interna, estarás listo para el último paso del proceso: fortalecer la escápula, la base donde se construye toda la estabilidad del hombro. Ejercicio 5. Scapular Squeeze. Activación del serrato, la base de toda la estabilidad del hombro. Después de recuperar movilidad, liberar la cápsula, mejorar la rotación interna y enseñar al húmero a moverse como debe, solo queda un paso para completar este proceso: fortalecer la escápula, la estructura donde todo el sistema del hombro se apoya. Si la escápula no se mueve bien, el hombro no tiene ninguna posibilidad de funcionar sin dolor. Es así de simple. Y, lamentablemente, en personas mayores de 60 años, la musculatura escapular suele estar debilitada tras meses, o incluso años, de malas posturas, inactividad o compensaciones por dolor. El Scapular Squeeze y la activación del serrato anterior son los ejercicios que devolvieron vida a los hombros de cientos de mis pacientes. Para comenzar, siéntate o ponte de pie con la espalda recta. Relaja los hombros. Ahora, imagina que quieres juntar suavemente las dos escápulas detrás de ti
como si quisieras sujetar una tarjeta entre ellas. No se trata de echar los hombros hacia atrás con fuerza, sino de activar los músculos profundos entre las escápulas, los romboides y el trapecio medio. Mantén esa contracción durante 5 segundos y relaja. Repite de 8 a 10 veces, respirando siempre sin tensión. La segunda parte es la activación del serrato anterior, un músculo esencial para que la escápula se deslice correctamente sobre la parrilla costal. Sin él, el hombro se vuelve inestable y el manguito rotador se ve obligado a trabajar en exceso. Para activarlo, colócate frente a una pared, apoya las manos y realiza un pequeño empuje, como si quisieras separar tu caja torácica de la pared sin doblar los codos. Este gesto, aunque parece mínimo, enseña a la escápula a moverse hacia adelante y estabilizarse sin colapsar. Recuerdo a Roberto, 74 años, que llegó con dolor crónico y sensación de debilidad en todo el brazo. Cuando evalué su escápula, apenas tenía control sobre el serrato. Empezamos con estos ejercicios y, en 3 semanas, me dijo: «Doctor, siento que el hombro ya no se me cae». Esa frase, tan simple, es la confirmación de que el sistema escapular está despierto otra vez. Haz estos 2 movimientos cada día. No requieren fuerza, solo precisión. Son la base de un hombro estable, libre y capaz. Hemos llegado al final de esta tercera parte, y con ella cerramos un proceso completo de recuperación del hombro. Si has seguido esta serie desde el principio, habrás notado que nada de lo que hacemos aquí es improvisado. Cada ejercicio, cada estiramiento y cada movimiento ha sido elegido para cumplir una función específica, como piezas de un mecanismo que, cuando encajan bien, devuelven al hombro su equilibrio natural. En la primera parte trabajamos en desbloquear la articulación, en quitarle esa rigidez molesta que te impedía moverte con libertad. En la segunda parte profundizamos en la movilidad controlada y en los estiramientos esenciales para darle espacio al tendón atrapado. Y hoy, en esta tercera parte, hemos completado el círculo con ejercicios más avanzados que restauran la coordinación fina, la rotación funcional y, sobre todo, la estabilidad escapular, la base de un hombro sano a cualquier edad. Quiero que te detengas un segundo y pienses en lo que has logrado. Tal vez hace unas semanas no podías levantar el brazo sin miedo. Tal vez dormir de lado era imposible. O tal vez sentías ese dolor punzante que te acompañaba incluso en los momentos de descanso. Y sin embargo, aquí estás, aprendiendo, moviéndote, recuperando control. Ese es el verdadero progreso. La salud del hombro no se recupera en un día, pero mejora cada vez que decides cuidarte. Si practicas estos ejercicios con constancia, no perfecto, solo constante, verás cómo tu hombro se vuelve más estable, más libre y más fuerte de lo que imaginas. Si esta serie te ha ayudado, te invito a suscribirte para que podamos seguir avanzando juntos. Cuéntame en los comentarios qué ejercicio de los 3 vídeos te ha funcionado mejor y qué te gustaría que trabajáramos en la próxima serie. Tu experiencia puede guiar a muchas otras personas que también buscan alivio. Gracias por confiar en mí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tu hombro aún tiene muchísimo que ofrecer.